Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Sean todos bienvenidos a la Lección Divina del día de hoy. Hoy es 23 de julio del año 2018 y nos encontramos nuevamente lo hacemos de lunes a viernes para hacer una lectura orante de la palabra de Dios. Es una bendición el podernos encontrar, esta vez no en vivo debido a una falla que tenemos en el internet aquí en la productora, así que oren por nosotros para que podamos retomar las transmisiones en vivo pues lo más pronto posible. Sin embargo, pues gracias a Dios podemos hacer esta lección divina grabadita para que ustedes también la puedan ver durante todo el día en el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Y bueno, ustedes también pueden participar a través de la caja de comentarios que encuentran aquí debajo. Antes de eso, pues también les digo, suscríbanse al canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano para que se estén enterando de qué momento estamos subiendo todos los videos. Aquí abajo verán un botón rojo que dice suscribirse, así que actívenlo. Hoy es 23 de julio. Y la iglesia pues celebra el día de una santa muy especial. Marianita, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Julio, un saludo para ti y para todos los que nos están viendo, nos van a ver. Y bueno, tenemos esta santa supremamente especial que para nosotros como comunidad se ha convertido pues obviamente en una de esos santos de devoción de muchos, y también pues obviamente es muy conocida dentro de Lazos por las oraciones de Santa Brígida. Estas oraciones son 15 oraciones que se hacen a diario durante un año, porque esta mujer tuvo un amor muy grande y tuvo muchas visiones del Señor y todo, de Jesús en la cruz. O sea, es una vida impresionante y espectacular. Y entonces ella se preocupó mucho porque en una de estas visiones le dice Jesús, ella le pregunta al Señor que quién lo ha puesto ahí, que quién lo tiene así crucificado, con el corazón traspasado, tan golpeado. Entonces el Señor le dice, todos los que no creen en mi amor, los que no se acercan a mí, le dicen un montón de cosas hermosas. Y entonces ella se propone hacer una oración por cada una de las llagas de Jesús. Entonces, por eso conocemos que los 5,840, dice ahí, azotes que le dieron a Jesús. Entonces, se hacen estas 15 oraciones durante un año, porque si las hacemos, se hace así durante un año, vamos a reparar cada una de esas llagas del Señor, cada uno de esos latigazos, cada una de esas heridas que tuvo el Señor en su cuerpo. Entonces es una devoción muy bonita, es un poquito difícil, hay que pedir mucho la gracia al Señor para hacerla, pero bueno, los invitamos a que conozcan más de estas oraciones. Y también quería pues contarles un poquito de la historia, porque es apasionante la historia de esta mujer. Resulta que era... Antes de que Mariana... Ahí voy de chorro. No, sí, yo sé que a Mariana le encanta y todo lo que es hablar de los santos. Pero antes de que tú sigas, ¿sabes una cosa? Estas oraciones, las 15 oraciones de Santa Brígida, pues son hermosísimas y tiene unas promesas muy especiales, muy especiales. Tengo que confesar que a mí no me gustaban, y no me gustaba eso de las promesas, porque yo decía, pues son como demasiado fantásticas y que no sé qué, y no me gustaba tampoco el hecho de que muchas personas hacían las oraciones, solo no es que tengo que hacerlas por las promesas, incluso hubo un tiempo en la iglesia en que se pudo publicar las oraciones pero sin las promesas, es decir, publiquen las oraciones pero no las promesas. ¿Por qué? Porque se caía en eso, de que la gente las hacía más que por meditar y por reparar las llagas de Jesús, por las promesas que decía ahí. Pues les cuento que me puse a mirar las oraciones después de criticar a muchos misioneros, perdón de una vez, pues internamente, y lo confieso acá y me da pena, pero lo tengo que decir, de criticarlos, el hecho de decir, no, si ves ahí otra práctica más, otras oraciones más, ¿cuándo será que hará eso? Si le quedará tiempo, si las meditará. Pero que me pongo yo a mirar esas oraciones y es que son una cosa de locos. Tremenda. Así que, señores, a veces critica, antes de ir al retiro decimos, no, ese le lavaría en el cerebro el fui a ese retiro, yo jamás voy a pensar lo que, pues jóvenes misioneros, les cuento que decir que hoy, si Dios lo permite, pues empezaré las oraciones de Santa Brígida. Muy bien, Jul. Sí, después de meditarlas, o sea, de leerlas y de sobre todo conocer un poquito lo de la historia, el hecho de que se busca reparar las llagas de Jesús, que pues los azotes que fueron alrededor de 5,480 azotes, y que haciendo cada una de estas oraciones durante todo un año se alcanza a reparar pues todo esto. Y sobre todo la profundidad y la hermosura de esas oraciones. Bueno, así que recen por mí a ver si alcanzo el año. Oremos por todos los que la están haciendo, los que la quieren hacer, los que las quieren repetir. Sí, porque no, y hay la gente verdad que sí. No, y saben una cosa, más que los milagros de las promesas que hay,
en las oraciones es la transformación en la vida que genera estas oraciones. Eso es verdad. Cuenta incluso Wilson una historia que a él le conmovió particularmente sobre las oraciones, que él conocía a una persona que estuvo en el movimiento, empezó todo lo de la preparación y todo eso, y dentro de todo lo que empezó las oraciones de Santa Brígida. Y él decía que esta chica se salió del lazo, se salió de la consagración, pero dijo, lo único que voy a seguir haciendo va a ser mis oraciones de Santa Brígida. Y dice él que las hacía incluso en las discotecas cuando iba a rumbear y todo eso, se encerraba en el baño y hacer las oraciones, a terminar las oraciones de Santa Brígida, porque una de las cosas es hazlas todos los días sin parar, porque si no, si tú vas 3 meses o 4 meses te toca volver a empezar. Y ella decía, no, yo esto sí lo voy a hacer al final. Y dice ella, yo le atribuyo el hecho de volver a las cosas de Dios a estas oraciones de Santa Brígida, el hecho de poderlas meditar, pues como uno no se conmueve al ver a Jesús, y sobre todo la manera como Brígida hace estas oraciones. Así que, bueno, invitados todos, sobre todo, más que hacerlas, primero, conozcan las oraciones, entiendan qué es lo que sucede con las oraciones, y ya luego, si el Señor les da la gracia, si el Señor nos da la gracia, y pidámosela porque es una gracia especial, es una gracia. Hacerlas todos los días, pues al menos intentarlo, o empezar, que en serio que son preciosísimas. Pero bueno, ¿por qué llegaron esas oraciones a la vida de Brígida? ¿Y quién es Brígida? Es Brígida con B, no Frígida, que a veces Santa Frígida. Si esta mañana le decía a mi mamá, hoy es el día de Santa Brígida, Santa Frígida, no, Santa Brígida. Mariana. Bueno, no, Juli, esta mujer tiene una vida apasionante, de verdad que nace en una familia bastante acomodada, de buena, o sea, como pues muy, sí, adinerada. Entonces ella, pero también aparte de que tenía una muy buena posición social, resulta que ella tenía también o sea, de bisabuelos, abuelos supremamente católicos, así, pero comprometidos pues obviamente con su fe. Y resulta que ella desde los 6 años se le aparecía la Virgen María pidiéndole que fuera que fuera una buena niña, que tuviera una vida cristiana, que fuera juiciosa, y desde ese momento ella empieza a tener revelaciones pues así del Señor, y ella se asusta porque piensa que son tantas y todo. Entonces durante mucho tiempo pues estuvo ahí asesorándose con sacerdotes que le miraran, que le dijeran si eso sí era verdad o no. Dudó muchas veces al comienzo de esas revelaciones, hasta que los sacerdotes miraban todo lo que ella les contaba, y le dijeron que podía seguir creyendo en esas revelaciones y en esas apariciones que tenía ella. Ella fue, o sea, de verdad que impresionante. Se casó porque el papá, pues ustedes saben, anteriormente los papás eran los que decidían, ¿cierto? Entonces le consiguieron un buen esposo, se casó con él, duró 28 años de casada, tuvo 8 hijos, 4 mujeres, 4 hombres, pero aquí es donde yo digo qué belleza, porque vamos a ver, entonces pensarán, 8 hijos, mejor dicho, perfectos, vamos a decir, pues por lo menos vemos familias como la de Santa Teresita y la que hace poquito estuvimos hablando sobre ellos, y diremos, no, todos fueron perfectos. No, resulta que en la familia de Santa Brígida hubo no solamente una oveja negra, sino 2. Tuvo un hijo que fue bastante descarriadito, y decía ahí que le hizo dar muchos dolores de cabeza, y que solamente durante su oración, durante toda su vida, solamente el día en que iba a morir su hijo, decidió convertirse, decidió arrepentirse de todos sus pecados. Entonces yo pienso que es un ejemplo de madre para muchas madres que en este momento les duelen sus hijos. También tuvo una hija que hacía cosas hasta precisamente como tratando de meterle el dedo en la llaga a la mamá, de una vida pues bastante libertina para esa época, obviamente hay que decirlo, no es lo mismo que en esta, pero entonces ella mejor dicho, ella no se dio por vencida. Oró, también tuvo hijas religiosas, una hija santa, Santa Catalina de Suecia. Entonces, bueno, el Señor ahí recompensando un poco todos esos dolores. Y bueno, llega un momento en el que su esposo cae muy enfermo, y se le aparece en un sueño San Dionisio, y le dice que le diga a su esposo que se va a curar y se va a salvar si él empieza a llevar una vida muy, pero muy santa. Entonces él se recupera y entendió como una vida santa de entrar como también como religioso cisterciense.
de orden. Lo dijiste bien. Lo dije, lo logré. No era que hubiera estado practicando. Me salió. Tensiense. Exactamente. Entonces, al final de su vida, él se dedica a la vida religiosa y fallece también a los pocos años. Y entonces ella funda una comunidad religiosa también, que es impresionante porque ahorita también las conocemos y la conocemos mucho por la hermana Inés de Jesús también, ¿cierto? Claro, que estuvo aquí con nosotros en un programa y todo eso. Y que han estado también, ellos están tratando de fundar aquí en Colombia o están empezando con la fundación de las hermanas Brígidas aquí en Colombia, así que también oremos por esa intención muy hermosa. Tienen una devoción grandísima a la pasión del Señor. Bueno, ella tuvo un tiempo en el que también hizo mucho bien con su hija, o sea, las dos juntas también hicieron muchísimo bien a los enfermos, a los pobres, de todo. Una vida impresionante, de verdad apasionante, y creo que para que muchas madres oremos por nuestros hijos y sobre todo aquellas que de pronto ven a sus hijos pues bastante alejaditos de Dios. Yo también hice ya las oraciones de Santa Brígida, sí. Puedo dar fe de eso. Y me parece muy bonita la devoción, Juli, especialmente es porque las promesas, a pesar de que, o sea, las promesas no son solamente para uno, sino que tratan mucho con la familia, ¿cierto? De la conversión de los familiares, de sacar a los familiares del purgatorio. Entonces uno, escuchando la historia de Santa Brígida, se da cuenta ¿por qué? Porque ella tuvo una familia. Todo el trabajo que hubo en torno a la familia. Exactamente. Entonces me parece también muy bonito eso, porque de cierta forma, pues uno podría decir, no, es que las promesas son vas a ser santo, las promesas es que te va a ir bien, las promesas, y no es así. Las promesas, hay muchas que son, obviamente que para que uno también se santifique, pero lo primordial es ayudar a la familia, ayudar a que las almas de la familia de uno salgan del purgatorio. O sea, es también como, y yo las hice mucho por eso, o sea, por mis familiares, por mi familia. Al comienzo también de mi conversión, yo creo que la hice como después de los 2 años que llevaba ya en Lazos. Creo que por eso fue que Dios me dio la gracia de poder hacerlas. Pero sí les digo a todos, que a los que le estén haciendo ánimo, si se pueden, no importan las trasnochadas, madrugadas, los sustos, porque yo creo que todo el mundo ha tenido sustos de que se acostó y como a las 12, 1, 2, 3 se levanta y dice que no he terminado las oraciones, y empieza uno allá dice que tratando de... Y pues obviamente no siempre se meditarán de la mejor forma, pero el Señor ve también la intención y yo creo que eso también vale. Bueno, hoy Santa Brígida, y bueno, vamos a hacer la lección divina, que fue a lo que vinimos, y para eso pues tenemos 2 invitadas súper especiales. Ellas son Carolina y Luisa. Chicas, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, Juli. Qué bendición tenerlas por acá. Bueno, ¿cómo fue la captura a la lección divina? ¿Quién fue la capturada y quién se arrastró a quién? Yo fui la capturada y me arrastré a Carita. Bueno, sí. y Luisa es hija de consagración de Caro, que Caro ya había venido. Oiga, Carolina, por gracia tiempo que no nos ha visitado usted, ¿cierto? Desde el 5 de enero estuve aquí en la lección, un día después de mi cumpleaños. Imagínate. Qué bien, qué bien, qué bien. Ese fue un regalito de la Virgen María. Bueno, bienvenidas a la lección divina. Gracias. Una bendición tenerlas acá. Antes de hacer la lección, pues conozcamos un poquito de la vida de ustedes, de cómo es que llegan a las cosas de Dios. Empecemos con Luisa. Luisa, ¿cómo es que tú llegas a las cosas de Dios? ¿En qué momento de tu vida se da? Bueno, Juli, pues en realidad misericordia del Señor, pues porque no le podemos sino atribuir todo a Él. Vengo de una familia pues obviamente católica. Ajá. Donde pues sí me acuerdo que en la niñez mi mamá pues nos decía que ir a misa en la Semana Santa, que el jueves que es obligatorio ir a misa. Pero pues en realidad digamos que el tema del rosario no lo tengo muy presente, y muchas cositas que de pronto pues el tema de la Eucaristía, la importancia pues de uno estar confesadito, de amar la Eucaristía, eso no lo recuerdo mucho, pero igual sí mi mamá ha sido pues como muy católica toda la vida. ¿En qué momento de tu vida se da ese encuentro tuyo con el Señor? Se dio pues ya por gracia de Dios, llevo en Lazos 1 año y medio, fue el año pasado pues el 31 de marzo del 2017 que fui a retiro. Y bueno, pues venía como con muchas heridas de muchas cosas, a nivel paterno, a nivel pues de sentimental, demasiados choques con muchas cosas. Y bueno, en ese tiempo pues hacía 1 año se había fallecido mi padrastro y fue un golpe demasiado duro. Y bueno, entonces terminó una relación de 2 años que en realidad fue que creo que fue como lo que rebosó la copa. Y entré en una depresión demasiado grande, que no dormía, no comía, bueno, 1000 cosas. Y empecé, yo siempre he sido como muy devota a María Auxiliadora. Sí.
pero nada más de las devotas que necesitan. Ajá. Entonces cuando me sentía mal iba y la buscaba, pero cuando estaba bien ni me acordaba de ella. Entonces en ese tiempo empecé súper mal y quise como hacer el novenario a María Auxiliadora. Entonces empezar pues como los 9 martes a ir seguidos a misa con la intención de que ella me sacara pues ese dolor que tenía en el corazón sentimental, que me estaba pues como medio muriendo. Y empecé a trabajar cerca de acá en una empresa pues de seguros. Y esas depresiones que uno ya no le da ganas ni de trabajar, nada, o sea, literal a mí no me da ganas de nada. Y empecé a ir a la Eucaristía de María Auxiliadora y empecé a sentir algo que me jalaba la confesión. Y se ve la fila en el confesionario como 7 veces. Siempre me arrepentía, siempre decía, no, ya está muy tarde, tengo que ir a hacer comida, no, hay mucha gente, no, ya para qué me voy a confesar si igual ya no alcanzo a comulgar. Y fue una pelea horrible para confesarme. Hasta que un día yo dije, no, me tengo que confesar, sea como sea, salga tarde, pero aquí me planto. Y me planté y pues por gracia de Dios me tocó con un sacerdote que demasiado me ayudó demasiado. Y relativamente desde que pisé el confesionario yo me senté y yo no hablé, yo simplemente me derramé en llanto y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y cómo me habrá visto el padre que me dijo que necesitaba psicólogo y todo. Entonces me dijo, es que no, mijita, Dios le va a ayudar mucho, pero también tiene que buscar un psicólogo. Entonces yo le dije, no, padre, yo sé que Dios me va a sacar de esta. Y bueno, me confesé y empecé. Pero en medio de mi depresión renuncié al trabajo en el que estaba. Ajá. Porque por allá me estaban como coqueteando en otro trabajo. Entonces, o sea, uno llega a un punto en que nada lo tiene contento. Entonces, yo no voy a renunciar. Y mis jefes me dijeron que por qué me iba a ir. Entonces yo les dije que era por tema de dinero. Me dijeron, no, dígame cuánto le van a dar allá y nosotros se lo damos acá. Entonces, pues relativamente me hicieron quedar porque me hicieron una propuesta muy buena. Entonces me quedé. Como a los 8 días vi a mi jefe que llegó con los ojos súper hinchados. No, parecía impresionante, hablando como recién rescatado. Y yo decía, ¿pero qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le hicieron? Bueno, ¿qué le había pasado? Sí, le pregunté, que estaba en un retiro espiritual. Y yo, ¿cómo hacía? Muy bacano, pero yo no le decía nada más. Como a los 15 días se fue el esposo. Y también llegó hablando como una cotorra. Y yo, ¿pero qué es lo que les están haciendo a estos pues allá? Y yo, no, yo tengo que ir a eso pues en algún momento. Entonces, bueno, como a los 15 días nos dijeron a mí, al mensajero, que si queríamos ir, que ellos nos iban a regalar la boleta a la mitad y la otra mitad no la iban como descontando, pues porque el tema del dinero a veces a uno le duele mucho. Claro, claro. Y sobre todo para esas cosas y cuando uno no está acostumbrado. No, y yo decía, no, yo voy a empezar a recoger y yo voy, porque en realidad, Julio, o sea, yo tenía en mi corazón el deseo de buscar mucho de Dios. Entonces ya pues ellos me invitaron, pero yo le puse condiciones. Yo le dije, me tiene que llevar antes de Semana Santa o si no, yo no voy. Porque yo quiero vivir la Semana Santa bien vivida. Entonces fue impresionante, Juli, porque bueno, entonces el retiro antes de Semana Santa, ustedes saben que pues las boletas se agotan mucho y hay que comprarlas siempre lunes o martes. Entonces yo decía, no, si él no compra la boleta el martes, ya yo no puedo ir a ese retiro. Y era miércoles por la tarde y nada, que me decía, Luis, habrá la plata para la boleta. Y pues yo como le iba a decir, venga, pues la plata para la boleta. No. Entonces ya como que el señor le puso pues ahí, Luisa, la boleta, no hemos comprado la boleta para su retiro. Y yo, no, Jairo, pues ya que ya perdimos eso, ya yo no voy a poder ir. No, yo después voy. No. Entonces ahí me mandó al mensajero por la boleta. Llamamos pues a lo de las boletas, que no la guardaran. Dice que, no, aquí no guardamos boletas. Hay mucha fila. Claro. Y yo, no, Dios mío. Y cuando el mensajero vino a comprar la boleta, solo quedaba una. La tuya. Sí, la mía. Impresionante. Entonces, ¿qué le pasó a Luisa en ese retiro? No, de todo. Pues bueno, cuento que en el retiro sirvió aquí la señorita. Por gracia de Dios. Entonces, ese retiro lo dirigió Misión Adoración. Misión Adoración. Que es la misión a la que perteneces ¿hace cuánto, Carito? Hace 2 años exactamente. Una locura, la Misión Adoración. Total, es una hermosura porque nuestro gran apostolado es estar a los pies de Jesús y estar orando por cada una de las personitas que hacen parte de la comunidad. No tienen que ser solamente misioneros, sino que son nuestra gran familia, que son Lazos de Amor Mariano, y también nuestras hermosas vigilias, pues que las dirigimos por gracia de Dios cada primer sábado del mes. Entonces, en ese retiro,
que dirigió Misión Adoración. Sí. ¿Cómo fue Carolina? ¿Cómo fue Luisa? ¿Fuiste dispuestica o no tanto, más o menos? ¿Ya habías tenido pues ese encuentro con la Virgencita que te estaba ayudando, el acercamiento a la confesión? ¿Cómo fue el llegar tú a ese retiro? Cuando viste Pues- todos esos locos, ¿qué pensaste? Pues yo llegué al retiro y en realidad, bueno, Juli, te voy a contar algo que pasó antes del retiro. Ajá. El mensajero fue primero que yo, o sea, yo fui la última a la oficina en ir. Y él llegó súper ardiente, que no, que una cosa, que la otra. Entonces empezó a hablar con el tema del Halloween, que eso era malo, que eso era del demonio, que yo no sé qué. Y yo le decía, ay no, Diego, yo soy muy católica, pero no me vengas pues con esos cuentos tan rayados pues al extremo. No, yo tampoco pues ya tan exagerado, entonces ustedes para dónde me van a mandar, que yo no sé. Entonces bueno, llegué al retiro y yo iba muy asustada, Ajá. pero obviamente con el corazón dispuesto porque lo necesitaba. Entonces obvio pues en el retiro digamos que no sentí nada Ujú. al principio. Y en la dinámica del barro donde pues los hombres le piden perdón a uno por todo el daño que los hombres han hecho a la vida de nosotros, no fui capaz de hacerlo. Ujú. Porque yo tengo pues digamos muchas heridas a nivel paterno y bueno, cuando él se arrodilló él empezó a hablarme solo de la parte paterna. Ajá. Entonces empezó a decirme, hija, te pido perdón, y yo lo miraba y yo decía, pero él ¿por qué me está diciendo todo eso? O sea, literal me está diciendo todas mis Todo lo heridas que con el papá. necesitabas. Ajá. Y cuando me dijo, hija, es que me dijo hasta hija, ¿me perdonas? Y yo lo miré y yo le dije, no. Entonces, o sea, eso del tema de mi papá fue muy difícil para mí en el retiro. Ujú. Y en la bendición de la Virgen no sentí nada, pues yo estaba hasta preocupada y yo decía, Dios mío, vine aquí a perder el tiempo, ¿qué voy a hacer? A mí ya hasta me daba dificultad tener como contacto con los hombres, o sea, la rabia era demasiado inmensa. Y yo vine a tener como ese punto de ya, fue cuando se abrazaron todos los misioneros a cantar la canción de Lazos. Ujú. El último momento Sí, prácticamente. en el himno. último momento. Fue en el Ajá. último momento, empezaron a cantar. Y yo no, pues no te explicaría, Juli, la verdad lo que sentí. Yo simplemente casi nos dejan los buses por culpa mía. Porque yo era agarrada de una misionera y yo les decía que no me llevaran a la casa, que me dejaran allá, que yo no quería volver a la realidad, que allá había sentido felicidad. Y bueno, no, en el retiro muchas veces yo veía, digamos, los misioneros cantando en la cocina y yo decía, yo quiero ser así de feliz como ellos, yo necesito eso, yo quiero. Y casualmente 2 misioneros en el retiro me dijeron, es que, ay, usted tiene cara de misionera. Claro que después me di cuenta que eso es como una estrategia. Pero 2 misioneros, es que, ay, usted tiene cara de misionera. Y yo, ay, qué pesar, no me conoce como soy. Entonces, bueno, ya cuando me iba a ir, Víctor, que era el director del retiro, se me acercó y me dijo, Luisita, nos van a dejar los buses, por favor, necesitamos que nos vayamos. Y yo me arrodillé y hice la dinámica del bar. Y ahí La hiciste en ese Ahí momento. fue cuando yo siento que perdoné como todas esas heridas de los hombres que me habían hecho. Yo me arrodillé, le besé los pies y yo dije que a partir de ese momento iba a perdonar todos los hombres que me habían hecho daño. Y pues bueno, Víctor me ayudó mucho en ese momento con ese tema y ya felizmente siendo misionera. Al final, ¿por qué misionera? ¿Por la insistencia de los locos esos? O... No, porque yo dije, o sea, si yo voy a hacer un cambio en mi vida, tiene que ser radical. Ujú. Yo me ponía a pensar, si digamos yo empiezo la consagración y yo pienso que si uno hace la consagración y no se mete del todo a ser misionera, queda como Como a yo medias. No sé, sí, como cojo, como Ujú. que de un lado sí, de un lado no. Y yo soy muy débil en ese sentido, entonces yo decía, no, yo me tengo que meter de todo, lleno. Y pasó una cosa, Juli, que una vez una señora muy piadosa me dijo una vez que el Señor me tenía para el servicio, pero fue hace Ujú. muchos años y yo nunca le paré bola. Yo le decía, "Ay, esta vieja loca". Y fui entendiendo que en realidad esos dolores en el corazón que yo tenía, esos vacíos los tenía que llenar pues dándole amor a la gente. Entonces, y obviamente porque yo veía la felicidad de los misioneros y yo decía, yo quiero ser así, yo quiero ser como ellos. Entonces, bueno, sí, es verdad que hay más felicidad en el recibir que en el En dar dar, que en el recibir. recibir. Y eso lo entendí en el retiro y yo desde que salí del retiro dije, voy a ser misionera. Y fue literal, o sea, yo mantenía cansada a Carolina, a Víctor, y yo le decía, ¿cuándo se me cumplen los 3 meses para pasar la hoja de vida? Que yo ya quiero empezar. Y fue literal, tan pronto el día que se me cumplieron los 3 meses, le pasé la hoja de vida a Víctor y me fui ahí mismo para Lección y San Lorenzo de una, o sea, ha sido de decisiones ya, necesito ya todo.
¿Qué ha significado para tu vida esta etapa de misionera, de ir a servir a los retiros, de ayudar en los apostolados? ¿Te veías tú en esas en algún momento antes de todo esto? No, pues no, uno que se va a ver en eso, Juli. No, pues es que en realidad yo tenía una vida muy mundana. Pues imagínate que con mi hermano también teníamos una relación perversa. O sea, no es que yo toda la parte masculina la tenía afectada por todos los lados. Entonces, primero, obviamente, el retiro me dio la gracia de arreglar mi relación con mi papá. Ahora nos amamos, nos queremos demasiado, mantengo viajando con él y logré entender el por qué él actuaba como actuaba, porque igual Claro. uno juzga, pero uno no sabe el pasado de los papás de uno. Entonces entendí que él tampoco fue lleno de amor. Entonces, bueno, bendito sea el Señor, así es mi papá y así lo aprendí a amar. Y con mi hermano también la relación cambió demasiado. Entonces en este momento yo aprendí a no juzgarlo, sino a amarlo tal cual como es, y también con él mejoraron mucho las cosas. Y de ahí empecé pues yo como primero obviamente a servir en mi casa, que las cosas cambiaran en mi casa, que no fuera pues como una guerra en mi casa y el amor en la calle, no. Entonces yo empecé primero como a cambiar todo el entorno de mi familia, de que todo estuviera súper bien, y obviamente empecé mi proceso de misionera y a darme a las almas, que eso lo llena a uno. Eso es como, yo en realidad, Juli, antes tú me preguntabas, ah, Luis, ¿usted por qué vive? Yo decía, no, es que yo no tengo motivos para vivir, porque igual mi mamá también vive lejos y es un vacío demasiado grande. Entonces yo decía, tengo a mi mamá lejos, tengo a mi padrastro muerto, tengo a mi papá también lejos. Es una guerra total con mi hermano todos los días. Y digamos que yo tenía ahí a mi abuela, que sí ha sido un amor demasiado hermoso con ella siempre. Y obviamente mis familiares, mis tíos, que siempre me han apoyado en todo, pero no hay nada que reemplace ese amor de la mamá, del papá y todo eso. Entonces yo decía, no, pues es que en realidad yo no tengo nada que me haga feliz. Y en este momento, si tú me lo preguntas, yo digo que mi felicidad es Lazos, pues porque darme a las armas, saber que aquí de pronto estoy actuando de una mejor manera como lo hacía antes, y que soy feliz, que eso es lo más importante que un ser humano puede tener, que sea feliz. Entonces, ¿viviste la consagración incluso dirigida por quién? Por Víctor, y tú le apoyabas en la consagración. Me contaban ahorita que te arrastraste a la abuelita. ¿Cómo fueron esas hijas de consagración, ella y su abuelita? Bueno, por gracia a Dios, Juli, yo venía orando mucho pues una consagración, porque de por sí mi personalidad, pues por ser tan sanguínea, cierto, me encanta como darme como a las almas. Ajá. Y realmente nuestro apostolado, como les contaba ahorita, pues es más que todo la oración, y es realmente estar con el protagonista de todo, que es Jesús. Pero yo quería como interactuar, ¿cierto? Porque Ajá. obviamente pues uno va a los servicios, pues al servicio, a los retiros y todo, pero igual uno queda como cortico, ¿cierto? Como Ajá. darle tanto, o sea, tal vez muy poquito de lo que uno gran ha recibido por el Señor, pero igual yo necesitaba como ese apostolado. Saliendo de una reunión de equipos, porque soy encargada de equipos en la misión, por gracia de Dios también, Víctor me invita a la consagración. Llego a la consagración realmente como la tía de la consagración, porque así me presentó Víctor, porque Dayana era la encargada, Víctor era el apoyo y yo era la tía. Ajá. Entonces entré pues a una consagración y yo feliz, pues cierto, cuando llegué pues obviamente encontré pues caras que yo no conocía, porque yo realmente a ese retiro no fui, ni Víctor tampoco, pero igual yo dije, bueno, señor, acá estamos, y empezamos a trabajar duro con la consagración y con mis hijos hermosos. Y resulta que Dayana, como a los 2 mesecitos de yo haber entrado de ser tía de la consagración, resulta pues le salió un viaje, y como ya están en otra provincia, pues le tocó irse, y Víctor y yo quedamos. Entonces ya Víctor pasa a ser encargado, yo ser pues como la mamá de la consagración, el apoyo. Y bueno, y no, mis hijos son muy lindos, todos han sido muy lindos, pero Luisa en especial fue como nuestra secretaria, por decirlo Ajá, así. también ella se metió Del o sea, lleno, ya ¿no? salió, Y- quería ser misionera, y en medio de la Total, consagración. y tú- muy intensa, Juli. Y tuvo 2 papás que le ayudaban. De hecho, me la llevé una vez, que iba a ir a yo a servir, me la camuflé. Yo dije, no, véngase, que usted se va conmigo a servir. Y se fue a servir, y en ese fin de semana estuvo todo el tiempo en la cocina. Y eso es lo lindo, Juli, porque yo me acuerdo que mi primer retiro, que lo viví en Guarne, Ajá. en ese entonces yo estaba en lección, y solamente los de lección íbamos a cocina en ese momento. No íbamos pues realmente como a a participar mucho del retiro, no. Pero lo lindo es que el Señor te empieza a pulir desde ahí, o sea, Claro, empieza claro. como a hacer tu esencia y a pulirte, porque uno en la cocina constantemente está en oración y aprendiendo también de mucho de los misioneros, porque uno tiene que interactuar pues como en la vida de los santos, de los misioneros, y en fin.
Y eso es lo bonito. Entonces ella me decía, ay, Caro, no, eso es tan horrible, pero es que yo estoy cansada de fritar chicharrones al domingo. Y yo, hija, eso es lo lindo de un retiro, es muy bonito. Llegó al otro día rendidísima. Y ha sido muy especial porque Luisa llevó a la abuela, que nuestra consagración, como les decía ahorita, pues fuera de cámara, es que tuvimos una gracia muy grande porque tuvimos mamá, papá, tía, abuela, hijos y nietos. Porque una hijita mía de consagración también tuvo un bebecito y otros ya está esperando. Entonces fue muy bonito, o sea, fue una consagración muy linda. La abuela fue nuestra abuela total en la consagración. ¿Y cómo te la llevaste por la consagración? No, un día. Ajá. Se me abrió la chispa y llegué a la casa y yo le dije, ¿vos no querés ir a la consagración conmigo? Y mi abuela ha sido, digamos, mi abuela es muy obesa, entonces por ende tiene muchos dolores en el cuerpo, entonces es demasiado perezosa, o sea, ya para sacarla de la casa se necesita. Tiene que hacerle una propuesta muy buena. Y ahí uno me dijo, ay, ole, sí, mi hija, llévame. Y yo, en serio, es que sí, vamos. Y yo, ay, no, mita, arréglese que nos vamos, porque era un jueves. Y yo, Caro, venga, yo puedo llevar a mi mamita, por favor, déjemela llevar. Entonces yo le pedí mucho, pues, a Dios la gracia, porque igual, pues, todos los jueves, claro, taxi, sí, la ida, venida, de que ella, por favor, pues, todos los jueves tuviera el ánimo de ir. Y hubieron jueves, pues, muy difíciles, porque ella decía, mi hija, yo no me quiero parar. Y yo, ay, no, mita, venga, que usted hizo una promesa con la Virgencita, y al final de la consagración se nos enfermó mucho, faltó casi como 2 meses, entonces ella decía que era que la Virgencita no quería que ella se consagrara. Y yo, mita, pero ¿cómo vas a decir eso? Y fue una lucha constante porque ella camina 5 pasos y ya está asfixiada. A lo último nos tocó trasladarnos al taller de San José, subirla a esos 3 pisos. Claro. Nos tocaba subirla a esos 3 pisos, entonces yo no le decía, yo no, mita, es que vamos allí para una casa. Cuando ella veía esos 3 pisos, ¿usted por qué me trajo aquí? Y yo, mita, vea, ya vamos a terminar la consagración, hay que luchar hasta el final. Entonces entre varios muchachos nos ayudaban a subirla. Y fue demasiado hermoso porque el día de la ceremonia yo iba con la intención de decirle muchas cosas a la mamá en el momento de, pues, de la consagración, y no pude, Juli, por estar pendiente de ella. Entonces digamos que yo no viví mucho la ceremonia por estar pendiente de ella. Para acabar de ajustar le dio por arrodillarse. Es que yo me quiero arrodillar. Y yo, mita, pero bueno, pues no, yo me quiero arrodillar. Y yo, ay, Dios mío. Entonces yo era pendiente de ella, yo era sudando ese calor. Y yo, Dios mío, no voy a poder vivir la ceremonia. Y era esa preocupación. Y yo, pero no importa, ella está consagrada, traje a mi abuela y eso me hace feliz de que ya se la entregué a la mamá. Y ya cuando termina la consagración, pues que uno lee, pues... la oración y todo eso. Yo me senté en la banca y a mí me dio algo impresionante, que yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, y ese fue el momento de mi entrega a la Virgen, y ahí fue cuando le pude decir todas las cosas, ya después de que tenía a mi mamita sentada y tranquila, y yo, bueno, este es mi momento. Y llegar al altar con mi abuela fue lo mejor. Sí, no, esa consagración, Juli, para terminar, pues como la idea de Luisa fue muy especial. Ajá. No solamente porque, pues, por gracia de Dios se pudieron consagrar muchos, pues bastantes almitas se consagraron 23. 23 sí, porque grupo. 2 hijitas, pues, ellas ya son consagradas, sino que aún no han participado, pues, como decir, de la ceremonia como tal, claro. Sino que en esa consagración tuve una gracia muy bonita, porque a pesar de llegar de ser tía, pasar a ser mamá, tuve como hija también a mi hermana, que era una personita que realmente lazos para nada, o sea, lazos gustaba. Para mi hermana era, una clínica de fanáticos, así me decía, y bueno, yo decía, no señor, no importa, con amor, porque igual la relación con mi hermana, pues en medio de mi conversión, ¿cierto? Y por medio de mi carácter hice mucho daño, y ahí empieza mi conversión realmente, ¿cierto? Mi conversión al Señor realmente me llama hace muchos años, cuando en búsqueda de tanto, pues como de un amor real, porque yo llevaba una relación de muchos años con un noviazgo, nos hicimos mucho daño, porque me hizo novia, pues, de este muchacho a los 15 añitos, pues, muy pequeñita. Entonces me enamoré plenamente de él, y entonces, claro, en ese ida y venida, pues, de tanto, pues, cierto, de mi inmadurez y de la inmadurez de él, nos hacemos, pues, mucho daño. Entonces yo empecé a asistir con mi mamá a unas misas de sanación. Sí. Mi mamá no ha sido, pues, como decir, muy católica, como quien dice ella, muy camandulera, no. Ajá. Pero obviamente sí ha sido de Eucaristía, ora el rosario todos los días. ¿Y te invitaba a ti o no? Exacto, tanto? Entonces sí, me invitaba, entonces yo, y un día le acepté la invitación. Y ese día Jesús me tenía preparado una hermosa Eucaristía, porque
en ese momento en la sanación, pues cuando el Señor, el Padre levanta a Jesús en la custodia, yo me postré a llorar y a llorar y a llorar. Yo me acuerdo que en ese jueves yo lloré mucho, impresionante en esa misa. Y desde ahí comprendí que el Señor ya venía por mí, o sea, que yo iba a ser una adoradora en espíritu y en verdad para Él desde ese principio. Y yo trabajaba en el Hueco. Y entonces, en esa ida y venida, conocí a una personita que me llevó a una comunidad que es hermosísima también, muy linda. Nunca hablaría mal pues de la escuela de Católica Yeshua, porque realmente con ellos fue que yo empecé como mi primer querigma, ese primer amor a Jesús. Tuve una comunidad que se llamaba Betel, era algo muy especial porque hacíamos la lección del próximo domingo y nos reuníamos todos los miércoles, hacíamos pues una oración muy linda y hacíamos un compartir y ya. Pero el Señor, yo le pedía un servicio, yo le decía, Señor, regálame un servicio, yo quiero servirte. Y no daban las cosas pues como en el servicio. Y bueno, y ese novio que te estoy contando, yo empecé pues a ir a esas Eucaristías y a ofrecerle mucho la conversión de él. Y le regalaron una boleta 2 horas antes del retiro, o sea, un jueves a las 2 de la tarde le dicen, Felipe, ¿usted quiere irse para un retiro? Él dice, no. Y después dice sí, se va y me invita a consagrarme y ahí empezó mi proceso de consagración. Y ese sí fue el retiro de Lazos y ahí empecé yo con él. O sea, yo empecé a vivir mi consagración antes de ir al retiro de conversión. Y ya en el retiro de conversión pues obviamente tengo ya mi perdón, pero con mi hermana, ahí es donde yo vengo. Yo le había hecho mucho daño a mi hermanita por medio de mi soberbia, por medio de todo. No, mi hermana es menor que yo. Menor que tú. Le hice demasiado daño a mi hermanita porque ya muchas veces necesitó esa hermana mayor y yo obviamente le volteé la espalda. O sea, yo no fui esa hermanita como pues ese testimonio para ella, no. Y en medio de Lazos y bueno, ya encontrando al Señor y yo en medio del perdón pues en el retiro y todo lo que viví, yo decía, no, yo tengo que ser testimonio en mi casa, pero muchas veces fallaba, ¿cierto? Como yo creo que a toda la mayoría nos pasa que a veces nos cuesta mucho ser testimonio en esas familias. Y bueno, y llego yo y empiezo. Señor, yo sé que en la promesa de mi consagración, cuando me consagre, tú me dices, Señor, que tú vas a consagrar a mi familia, aquí te la consagro, y yo sé que algún día vas a dar acá a mi mamá, mi hermana y toda mi familia. Ajá. Y así fue Juli, la invité, fue a retiro, realmente pues no lo vivió mucho, pero él lo que tenía que vivir lo vivió. La invité a retiro a consagrarse conmigo, me decía como, ay, qué pereza. Realmente pues no fue muy amante pues como la hermanita pues que es protagonista, no, más que todo muy calladita, pero se consagró y felizmente yo poder haber sido la mamá de consagración de mi hermana. Qué impresionante estas historias, ya ven ustedes, increíble el hecho de uno poder ver los misioneritos y conocer lo que hay detrás del misionero que uno ve sirviendo o asistiendo a alguna actividad. Increíble todo lo que hay acá. Vamos a hacer la lección, señores. Nosotros acá estamos listísimos. Ustedes ahí escríbanos ahí en la caja de comentarios desde dónde están viendo esta lección divina, desde dónde se conectan, qué les ha parecido estos testimonios, les gusta. Y vamos con la lección divina, que nosotros estamos más que listos. Carito, empecemos entonces la lección divina. Listo, entonces en ese momento nos vamos a preparar y vamos a preparar nuestro corazón para clamar a ese paráclito del alma, para abogar a ese Santo Espíritu de Dios. Y en ese momento nos postramos ante tu presencia, Señor, sabiendo que tú estás aquí en medio de nosotros. Clamemos a ese Santo Espíritu para que descienda desde el cielo en ese momento y llene nuestro espíritu, nuestro entendimiento y nuestra voluntad solamente hacia nuestro amado. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del merengado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios. Y como un río, lávanos y con tu fuego
Bien, después de hacerle esta oración al Espíritu Santo, pues vámonos de una vez con la lectura del Evangelio. Luisa, ¿qué Evangelio nos propone la iglesia para el día de hoy? Bueno, Juli, la liturgia que nos proponen hoy es el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo del 38 al 42. Adelante. Entonces algunos escribas y fariseos se dirigieron a él. Maestro, queremos ver de ti una señal. Él les respondió: esta generación perversa y adúltera pide una señal, pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Igual que estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque se convirtieron ante la predicación de Jonás, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Jonás. La reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ven ustedes el Evangelio del día de hoy, Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 42, y es de esos evangelios que uno lee y uno dice: ¿pero qué pasó aquí, Señor Jesús? No entiendo nada. Por eso es importante este paso. Hacemos una lectura, hacemos una oración al Espíritu Santo, después la lectura que nos propone la liturgia, y después de eso hay que entender qué es lo que está sucediendo, pues para poder meditar, porque ahora pues vamos a hacer la meditación. Señor, gracias por la reina del sur, por Jonás y por Nínive, pero Señor, ¿qué es todo esto? Mariana, ¿qué pasó en el Evangelio del día de hoy? A ver si hacemos una buena meditación, y para eso pues entendamos qué es lo que está sucediendo, dónde está Jesús y a quién le está hablando. Bueno, Juli, hoy nos encontramos, pues continuamos con el Evangelio de San Mateo, ¿cierto? Y entonces aquí dice que empezaron, pues tú sabes, durante, como hemos visto acá, como en toda la lección divina, en los momentos en que los fariseos aparecen, siempre están, ¿qué? Tratando de probar al Señor. Claro, en toda la vida pública de Jesús nos encontramos con eso, los que seguían a Jesús porque creían en sus milagros, y personas como los fariseos que querían probarle. Entonces hoy empieza el Evangelio diciendo eso, que interpelaron a Jesús los escribas y los fariseos con una palabra para ellos, o sea, entendiendo en este contexto de lo que les hablo, que les dice maestro. Obviamente para Jesús sabía con qué intención lo estaba diciendo, porque uno puede leer el Evangelio y decir: pero tan lindos ellos diciéndole: maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Uno podría leerlo así, ¿cierto? Y entonces ver que Jesús le respondió: ¡ah! Generación malvada y perversa. Bueno, en esta dice: generación malvada y adúltera, un signo pide y no se le dará otro signo que el signo del profeta Jonás. Entonces aquí uno entiende que el Señor entendía la intención, conocía la intención de los escribas y de los fariseos. Uh-huh. Porque por eso es que les habla, porque el resto de gente que no conocía el Antiguo Testamento, la ley judía, pues quedaron como nosotros. Claro. Ellos también habían quedado como nosotros. ¿Y quién es Jonás? En cambio, el Señor habla de este profeta porque todo eso está contenido en el Antiguo Testamento. Claro, y ellos sabían de eso que les iba a hablar. Claro, y sabían que cuál fue. Entonces, cuando Jesús habla del Antiguo Testamento, es porque con seguridad está respondiendo algo de los escribas o de los fariseos, o está hablando con una persona que es conocedora de la ley, o que, pues, sí, o sea, que puede ser de los judíos, que sabemos que también habían otro tipo de personas que, aunque no eran de los fariseos o escribas, también conocían de la ley judía. Increíble, Mariana, cómo el Señor habla el lenguaje que necesita escuchar la gente. Vemos a un Jesús que le predica sobre los rebaños y las ovejas a agricultores y a pastores, pero ahora le habla de situaciones reales de la ley que conocían estas personas que le están oyendo. A profundidad, aquí les habla a profundidad, porque entonces nosotros ¿dónde podemos encontrar o dónde podemos ir a ver esto que sucedió? ¿Cómo podemos conocer la historia? ¿O cómo así que? Entonces el Señor empieza a decirles: no se les dará otro signo que el del profeta Jonás. Entonces eso ya quiere decir mucho, que Jonás
era un profeta. Eso quiere decir, pues, o sea, uno podría llegar y preguntarse, entonces, ¿qué? ¿Será que Jonás aparece en alguno de esos libros del Antiguo Testamento o él tendrá su propio libro? Y resulta que sí. Pues no es que tenga su propio libro, porque resulta, o bueno, sí, Jonás tiene un libro larguísimo que nos duraremos un mes en leernos, 2 meses, 3 meses todos los días. Tiene 4 capítulos. Así que son solamente 2 páginas donde habla la historia de Jonás, pero como es un profeta, pues obviamente tiene su parte libro de en el, Jonás. exacto. Además que me pareció sorprendente porque resulta que hay 12 profetas menores, 4 mayores y 12 profetas menores, o sea, es algo muy bonito. Bueno, y cada uno de los profetas tiene una parte en el Antiguo Testamento. Entonces resulta que ahí cuentan lo que el Señor les dijo, les recordó, porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre de una ballena, pues dice acá cetáceo, pero pues por si acaso, es una ballena durante 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Y dice ahí, los ninivitas se levantaron en el juicio con esta se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, que era un simple profeta, que era exactamente un hombre, pues, pero que ellos no sabían que era un profeta, pues, o sea, pues, ¿sí me entienden? Se acercó un hombre y empezó a decirles, porque resulta que, como conocemos, de pronto ya habíamos hablado otra vez de la historia de Jonás, que el Señor lo llama y le dice, ve a Nínive a predicarles que se van a condenar si no cambian, si no hacen esto, esto y esto y esto. Y Jonás se vuela. Y Jonás se fue, claro, pero para el otro lado contrario. Y estando en un barco empieza una tormenta y todos empiezan a cuestionar, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Entonces se preguntan persona por persona y le dicen, ¿tú de dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Quién eres? ¿En qué Dios crees? Entonces él les dice, yo soy, yo creo en Yahvé, Dios, y yo iba para allí, pero ya no quiero ir. Entonces le dijeron, tú estás desobedeciendo, ese Dios tuyo es muy tremendo. ¿Qué debemos hacer para que nos deje en paz? Y les dice él, no, pues échenme al agua porque pues sí, yo me arrepiento, es culpa mía, está bien, lo admito, fui yo. Eso es lo que leemos. Y ahí es donde se lo traga la ballena. Y entonces él lo lanzan al agua y es tragado pues por una ballena. Entonces aquí también lo que el Señor está tratando de decirles, a mí me pareció muy sorprendente, porque con esta parte de Jonás, él les está hablando de ¿qué? De la resurrección. Impresionante. Les está diciendo 3 días y 3 noches también estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. ¿Por qué? Porque algo que me ha sorprendido muchísimo es que Jesús vino a decirles a ellos, cumpliendo todas las profecías que se habían hecho del Mesías, y les estaba diciendo en la cara, soy yo en esta profecía, soy yo. ¿Por qué no lo quieren ver? ¿Qué les cuesta creer eso en esta primera parte? Luego ya encontramos la historia siguiente, que es la de la reina del sur, donde el Señor les dice, bueno, él le dice, aquí hay alguien que es más que Jonás, o sea, les está diciendo en la cara quién es, y todavía con el corazón duro nada. Y dice, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación porque ella vino desde los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más, que alguien que es más que Salomón. Que es otro pasaje bíblico. Que es otro pasaje bíblico que lo encontramos en Segunda de Crónicas 9, casi que todo el capítulo de Crónicas 9 habla de la reina historia del sur. Y resulta, Juli, que es impresionante porque ella pues obviamente adoraba a muchos dioses, de todo, pero encontró tanta gente que les hablaba de la sabiduría de Salomón, que ella dijo, yo tengo que ir hasta allá y conocerlo. Y dijo, mejor dicho, no me importa. Se armó su viaje. Se fue, llegó, aparte de eso, que se armó su viaje no con cualquier cosa. Ajá. Llevaba un montón de preguntas para hacerle, pero para acorcharlo como los fariseos y los escribas a Jesús. Ajá. Entonces ahí también les está diciendo en la cara, dice que bueno, a ver, ¿cuál es que ustedes quieren venir a probarme? Bueno, pues yo les voy a probar. Entonces les habla aquí de otro momento en el que, porque la reina llegó allá y sacó, por decirlo así, digo yo, su lista, el rollo, ahí empieza con las preguntas, preguntas por todas capciosas. Ajá. O sea, para atrapar a Salomón. Y Salomón se la responde. Con su tranquilidad va y empieza, le respondió todo. Todo se lo respondió. Entonces ella quedó tan sorprendida, y decía que se quedó tan sorprendida porque ahí habla de que ella miraba el templo que había construido, las riquezas que tenía, la comida, el servicio que tenía, lo impresionante que era él, lo importante y su sabiduría. Entonces ella empieza a halagar todas estas cosas de Salomón, ¿cierto? Entonces, pues eso me pareció muy impresionante, porque uno podría decir, ¿y ellos en qué? Viendo a Jesús, pues claro, ¿dónde veían pues las riquezas y eso? Entonces también era como llamando el Señor a decir, aquí hay alguien que es más que Salomón. Imagínese, y Salomón tenía riquezas, un montón de cosas,
cosas y la reina se quedó templo. impresionada por eso, le dio un montón de cosas más, ella le dio más oro, más riquezas, más cosas. Claro, la porque, respuesta de ella. Exactamente, entonces eso yo creo que un llamado a tratar de meditar hoy en esas dos historias tan profundas que nos cuenta el Señor, y que el Señor les dice, estoy dándoles como un signo muy certero. Primero, que voy a morir y a resucitar. Y lo segundo, que mi sabiduría, todo lo que ustedes han escuchado en este recorrido, es la sabiduría que es mayor a la de Salomón. Es como cuando uno escucha, y qué pena que me alargue un poquito, como cuando uno escucha que en estos días leía una meditación de Fray Nelson, o no, era en una primera lectura de estos días de la liturgia, que decía, o como un salmo, bueno, no me acuerdo, el caso es que fue buenísimo porque decía... Estaba bueno. Estaba buenísimo, les voy a decir lo que pasó. Resulta que le decía a él, si yo tengo sed, no te voy a pedir a ti que me des de beber. Cuando habla de los holocaustos y todo eso, esto fue hace poquito, sí. O si yo tengo hambre, no te voy a pedir a ti que me des de comer. Si yo soy el dueño de la creación, si yo soy el dueño del agua, si yo soy el dueño de todo. Entonces era como eso lo traigo aquí a esto como diciendo, él tenía sabiduría, pero ¿quién le dio la sabiduría a Salomón? Pues yo, ¿cierto? ¿Y quién va a dar la vida por ustedes? O sea, ¿quién viene a decirles que soy el Mesías? Se lo demostraré que muriendo en la cruz y con la resurrección, que ustedes vean que sí y que crean que era lo que Jesús quería. Impresionante. Oigan, les cuento que hay pasajes bíblicos que son una locura y por eso es tan lindo poder hacer la lección divina con los pasitos que nos propone la iglesia, porque este paso me encanta, sobre todo cuando uno lee el evangelio y uno dice, Señor, no entendí nada, ahora qué voy a meditar, y cuando uno profundiza en esos pasajes, en qué es lo que está hablando Jesús, y se encuentra con esas historiazas del Antiguo Testamento que son unas cosas impresionantes. Yo creo que se podrían escribir novelas, y creo que ahora hay novelas que están sacando en la televisión comercial de las historias del Antiguo Testamento, porque son impresionantes el poder leer la historia de David, de que no fue pues el David el super santo, sino que detrás de eso hay una historia de pecado y de perdón. Ahí está en lo que desembocó la escritura del Salmo 51, perdón Señor. Oiga, increíble poder comprender todo esto, y eso nos lo provoca la lección divina, el poder entender, bueno, ¿por qué Jesús habla de esto? Hicimos una oración al Espíritu Santo, una lectura de un texto que nos propone la iglesia. Hoy Mateo 12 del 38 al 42. Entendimos de qué es lo que está hablando Jesús y por qué se los dice. Impresionante, me encanta ese paso, sobre todo cuando hay para profundizar y todo eso. Vamos a hacer la meditación y a responder una pregunta. ¿Qué me dice a mí ese texto? Y queremos que ustedes también participen, que ustedes respondan esa pregunta. ¿Qué te dice el texto? ¿Qué te gustó de ese texto? ¿Qué frase de la que leímos del Evangelio te llamó la atención? ¿Qué palabrita te llegó al corazón y te trae una meditación para ti y tú quieres compartirla con nosotros? Como no estamos en vivo, pues queremos que ustedes nos dejen su meditación en las cajas de chat, en las cajas de comentarios que hay aquí debajo. Hay posibilidad de que ustedes escriban lo que quieran, porque seguro que las vamos a leer y nos encanta poderla leer. También queremos que ustedes nos envíen su meditación al WhatsApp, no importa que no estén en vivo, nos encanta, como les digo, aprender de ustedes. Ahí está la línea de WhatsApp, 340 11 900. Si lo hacen desde fuera de Colombia, agregan 57 y nos comparten su meditación del Evangelio. Vamos a escuchar a Luisa y a Caro. A ustedes, chicas, ¿qué les dice este Evangelio? ¿Qué les ha parecido esto de hacer la lección divina con esos pasos tan impresionantes? Lindo entender eso. Luisita. Bueno, Juli, sí, impactante en realidad, porque igual Marianita nos lo desmenuzó total. Cuando yo empecé pues como a leer el Evangelio del día de hoy para mirar a ver entonces qué iba organizando para decir acá, yo decía, ay, no, preciso, me tocó el Evangelio más enredado del mundo, pero ¿qué es esto? Y eso que habla por allá un señor y una señora. Yo empecé a preguntar un poco de cosas, porque imagínate, Juli, que por gracia de Dios también entró a trabajar un mensajero que es misionero, Andrés Melguizo. Entonces, pues él me ha enseñado mucho. Y yo, Andrés, ven y explícame este Evangelio, que tengo que ir a la lección divina, por favor, ayúdame. Y hoy también madrugadita misa par que decía el sacerdote. Bueno, pero ¿Qué te dice el texto a ti hoy? Lo explicó muy bien. Y pues a mí en realidad me llamó a la docilidad y a la fe. En realidad, pues este texto nos llama a una conversión, literal.
y me pongo a pensar que en realidad la conversión de nosotros tiene que estar segmentada por la fe y la docilidad de saber escuchar a Jesús y de poder entender lo que Él quiere con nosotros en nuestra vida. Y bueno, traigo como a colisión una historia que contó Wilson que me impactó demasiado, que él contaba de que a él se le acercaban muchas personas a decir que era que Dios no las escuchaba, que hay muchas personas que le oran y no las escucha. Entonces él nos contaba una historia de un señor que fue al médico a decirle que estaba muy preocupado porque su esposa era sorda. Entonces que el médico le dijo, ¿cómo así que su esposa es sorda? Es que sí, yo le hablo, ella nunca me escucha. Entonces que el médico le dijo, bueno, yo te voy a recomendar que cuando llegues a la casa le hables duro, o sea, grítala y ella te va a escuchar. Entonces pues obviamente él llegó a la casa y empezó a gritar, Gloria, Gloria. Pues no recuerdo si la de la historia se llamaba Gloria, pero bueno, la voy a poner Gloria. Pongámosle Gloria. Entonces llegó Gloria, Gloria, y nada, la señora no le contestaba, y él seguía Gloria, Gloria, y nada, que le contestaba. Entonces él se fue acercando, y le gritaba más duro, y ya cuando estaba como en la cocina la señora, Gloria, Gloria, usted es que no me escucha. Entonces le decía, Roberto, ya llevo 3 veces diciéndote que qué necesitas y no me has respondido. Entonces es demasiado impactante porque yo digo, ¿cuántas veces Dios es ahí diciéndole a uno cosas y somos nosotros los que no lo escuchamos? El sordo es uno. Sí, el sordo es uno, no la esposa. Sí, la docilidad de poder tener como un oído muy atento a las palabras del Señor, yo creo que eso en una conversión es demasiado primordial, porque uno cuando empieza a convertirse empieza a decirle al Señor, bueno, y entonces ¿qué? De aquí para allá, ¿qué hay que hacer? ¿Okay? Entonces entender Dios para qué lo quiere a uno, en el tema pues de acá de lazos de amor mariano, que uno empieza como a escoger la misión y no es lo que uno quiere, sino donde le toca. Que pensaste en todas las misiones y el Señor te puso. Pensé en todas las misiones del mundo y la Virgencita me mandó para la que menos pensaba. Entonces es entender que muchas veces no es lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor necesita de nosotros. Claro. Entonces, cuando uno empieza en una conversión, no es Señor, yo quiero esto, sino Señor, dime qué es lo que quieres de mí. Y bueno, eso debe ser demasiado pues importante en nuestra vida. Y bueno, y el tema de la fe, pues que si yo me imagino que el que no tenga fe es como medio, diría yo, porque la fe es súper importante de creer que todo lo que pasa, todo lo que sucede viene de Dios, el dueño de la creación, que obviamente pues de la resurrección, que nos regaló la vida eterna. Y ahora yo creo, Juli, que hay una corriente de culturas que nos está alejando mucho de esa fe. Claro. Entonces nos desviamos a creer en otros dioses, entonces vemos ahora lo que está pasando con la nueva era, el tema del yoga, el tema pues de todo lo que se está viendo de que las chakras. Claro, cosas que aparentemente te van a llenar, pero que lo que hacen es que te dejan más vacío. Creemos que tienen la sabiduría, que tienen la verdad, que tienen todo, que el universo, que las estrellas, pues todas esas cosas de las que hablan esas personas que siguen todas esas corrientes, de que al fin y al cabo todo eso, ¿quién lo crea? Dios, pues el universo, ¿quién lo creó? El Señor. Entonces dicen que no, que yo vivo por el universo, que todo viene del universo, de las estrellas. Y bueno, ¿y quién creó eso? El Señor. Entonces, bueno, pues en realidad eso fue lo que me dice pues el evangelio del día de hoy, que está demasiado está muy bueno. Muy enredado, pero desmenuzado sabe muy bueno. Sabe muy bueno, deshuesándolo, como dicen por ahí. Desmechadito. Carito, ¿qué te dice este evangelio? Bueno, realmente la palabra del Señor, a pesar de que se escribió hace más de 2000 años, recreándola a nuestra vida el día de hoy, siempre nos va a hablar de formas diferentes, pero llegando a una misma conclusión. Para mí es algo muy importante saber que el caminar de la conversión no termina o no inicia realmente cuando tú le dices ese sí al Señor, sino que empieza desde que Él en el momento de la eternidad, Él te coloca un orden de captura y dice, tú serás llamado a mi rebaño. Ahí está nosotros íbamos a decir sí en el momento en que el Señor nos llame o no, porque Santa Teresita del Niño Jesús decía que Él sube al monte y llama a algunas ovejas y todos no estamos llamados como prontas a esa conversión o a esa entrega total por el Señor. En nuestro caminar siempre hemos sido fariseos, entonces a mí el Señor en este momento en el Evangelio me habla de que siempre
nosotros siempre vamos a ser esos escribas, esos fariseos, porque a pesar de que el Señor en nuestras vidas, por nuestro caminar ya de conversión y por nuestra vida espiritual que ya llevamos, que tal vez muchos de ustedes no hayan comenzado, pero solamente con tener esa semillita en su corazón y saber que Dios existe y que tu fe y que todo lo que se mueve a tu alrededor es por misericordia, plena misericordia de Dios, llegas a una vida como completamente espiritual. Es saber que nosotros muchas veces le creamos al Señor y le preguntamos: Señor, dame un signo, Señor, regálame un signo, porque nosotros, a pesar de que estamos caminando, a pesar de que seguimos el camino del Señor, siempre le vamos a preguntar: Señor, pero, o sea, yo quiero hacer tu voluntad, pero siempre vamos ante un santísimo, una iglesia, hacemos el rosario, siempre las intenciones, pero siempre queremos hacer es nuestra voluntad. Entonces el Señor hoy me dice: Carolina, ¿cuántas veces has sido esa farisea? ¿Cuántas veces me has pedido esos signos tras de que ya me conoces, tras de que ya resucité en ti? Porque en el momento en que tú me dices ese sí, yo volví a resucitar, porque esa era una de las promesas que Él me dice, y por medio de mi consagración volví a nacer, porque es renunciar completamente. En ese momento cuando mis padrinos, por gracia de Dios, me llevan y me presentan mis papás, pues obviamente a la iglesia católica, ¿cierto?, en el bautismo, yo no era consciente, pero en el momento en que yo voy y renuncio al demonio, a la tentación y a la carne, y a ese mundo, ¿cierto?, que me envolvía, de pronto el Señor volvió a resucitar en mí. Entonces el Señor hoy me dice: Carolina, ¿cuántos signos te he dado yo a ti? ¿Cuántos signos? Y aún me pides más. Entonces hoy el Evangelio me dice claramente que a pesar de, como dice Luisita, a pesar de que muchas veces creemos tener fe, es tener la convicción de que el Señor nos llama y nos recrea una resurrección completamente recreada en nuestra conversión y en nuestra vida. Excelente. ¿Y a ti? ¿Qué te dice el Evangelio de este día? Ahí están abajo las cajas de comentarios para que ustedes participen, para que ustedes nos envíen su meditación, para que la dejen y las personas que están viendo este video también puedan leer sus meditaciones. Hagan el ejercicio de poner el cursor ahí abajo y empezar. Hoy el Señor me habla, y dejen que el Señor les hable a su corazón. En serio que el Evangelio siempre nos trae respuestas a todos, y esa pregunta que tienes en el corazón del Evangelio te da la respuesta. Por eso es tan importante este ejercicio de la Lección Divina y hacer la meditación, y cuando uno la escribe, muchísimo más. Así que anímense pues y déjenos su meditación. También los que quieran hacerlo enviándonos una nota de voz, lo pueden hacer a través del 340 11 900. Finalizamos entonces esta Lección Divina del día de hoy. Agradecerles a todos ustedes. Que Mariana quiere participar. Por eso, no, hombre, que esto no se quiere acabar. Mariana, participa. ¿Sabes una cosa? Se me está acabando la batería, así que Mariana... espérenme, yo volteo. Ya está listo. Esa Mariana está lista ahí volteando la cámara. Mariana, ¿a ti qué te dice el Evangelio de este día? Juli, sí, no, esto sí, que acá yo creo que también Luisita está también que se habla. Si la batería no lo permite, seguiremos haciendo esta lección un ratico, mejor dicho, hasta que se acabe la batería. 9 minutos. Me pareció muy impresionante, y precisamente también pues uniéndonos aquí al espíritu de esta lección divina del Espíritu Santo, también me meditaba mucho en eso de que somos nosotros pues obviamente como los fariseos, que a pesar de tener un conocimiento de Dios siempre va a ser pues mucho lo que pues obviamente el misterio nos pues, o sea, Dios a nosotros, pues, mejor dicho, nosotros somos nada, pues, obviamente al lado de Dios, y no vamos a comprender tantas grandezas y el misterio de Dios. Entonces, había algo muy bonito de lo que estaban compartiendo, y me recordó algo que decía Wilson, y es que en la historia de la Biblia, pues uno podría decir: Jonás tan buena gente, tan bello, él se fue después de que no quiso, sí fue. O por ejemplo vemos al profeta Jeremías, que era el quejetas, o sea, decía Wilson una vez, la Biblia está llena del hombre, del ser humano, que está lleno de infidelidad, de un montón de cosas, de pecado, de todo. Y la Biblia, podría decirse, es más bien la fidelidad del Señor con el hombre. Lo que la Biblia nos quiere enseñar es que Dios siempre ha sido fiel, siempre será fiel y siempre estará ahí para nosotros. Y que si uno lee la vida de uno, también ha sido así, como Dios ha estado buscando continuamente nuestra conversión. Dios ha estado continuamente buscando que nosotros nos convirtamos. Entonces probablemente también veía esa misma imagen, me recreaba esa imagen de lo que decía Carito, que uno diciéndole al Señor: quiero hacer tu voluntad,
porque los escribas y los fariseos cuando hacían oración, ¿qué decían? Estábamos pues obviamente creyendo a Dios y entonces ellos se ponen a hacer sus oraciones y entonces ellos diciendo, no, con Dios, con Dios, con Dios, pero tenían a Jesús al frente y ¿qué pasaba? No lo escuchaban, no creían, no nada. Entonces, hablando de la historia del médico, del médico y del sordo, pues lo mismo, que uno constantemente puede estar diciendo o haciendo cosas para Dios y obviamente cuando llegamos y nos encontramos con Él, pues uno se queda ahí cortico. O lo otro, por ejemplo, los escribas y fariseos juzgaban a las personas que no tenían ese conocimiento ni nada. Entonces uno que tiene esa gracia, pues obviamente también era un llamado a tener esa paciencia de poder ir y uno también dar lo que tiene, pero sabiendo que el misterio de Dios es todavía más grande. O sea, todo lo que estábamos compartiendo acá, que es algo muy bonito, Dios va a hacer una obra es en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, y es lo que él dice, porque por ejemplo después de que Jonás va y anuncia todo eso, estaba bravo con Dios que porque los había perdonado y le dijo, no, entonces me quiero morir ya, es que yo sabía que tú me ibas a hacer eso, no, entonces ya, y entonces me parece muy bonito porque hoy habla la primera lectura, algo impresionante porque Jesús habla acá también del juicio, o sea que vamos a tener un juicio, pero es un juicio en una misericordia también del Señor tan grande que el profeta Miqueas al comienzo llega y dice, o sea, en la primera lectura de la liturgia de hoy, que le dice, pueblo mío, bueno, dice, ha llegado la hora del juicio, que se levante pues como toda la creación, y está ahí el hombre y le dice, ¿qué te he hecho para que me maltrates así? Dice hoy la primera lectura. Impresionante. ¿Y yo qué? Y entonces dice el profeta, pues en ese momento es el profeta diciendo, ¿y qué le ofrecería al Señor? Holocaustos, le ofreceré un montón de sangre de carneros, le ofreceré no sé cuántas cosas de aceite, le ofreceré a mi primogénito. O sea, ahí me veía yo como los fariseos, le ofrezco mi oración, le ofrezco esto, pero todo externo, y él lo que quiere es algo también desde el interior, que desde el interior yo crea, que desde el interior yo haga, porque entonces luego le dice, si te he dicho lo que es bueno, o sea, porque uno puede preguntarse, ¿qué quiere entonces Dios hoy con este evangelio? ¿Qué quería Dios cuando le decía eso a los fariseos? ¿Qué quiere hoy el Señor al decirme, Mariana, es que si la vida es todo el tiempo una fidelidad mía hacia ti, pues yo también, ¿qué te puedo estar pidiendo hoy a ti? La fidelidad, pero que me encuentres, que sepas cuando te estoy hablando, los signos que te doy, bueno, todo lo que hemos dicho acá, de que no seamos nosotros los sordos, sino que podamos ver qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que nos pide y cómo escucharlo y cómo de verdad estar atentos es a lo que Él quiere. Excelente, Mariana, y te iba a dejar por fuera. Claro, chicas, dos cositas en estos 5 minutos tenemos de batería. Juli, no, Luisita. que quería como compartir otro pedacito de mi testimonio ya que se acomoda esta situación, que a pesar de que obvio somos muy sordos, también somos muy ciegos. Sí. Cuando yo juzgaba mucho a Dios y le decía que mi mamá lejos, que mi papá también. Le echaba la culpa a Dios de eso. Sí, yo le decía, Señor, pero ¿por qué me tienes tan sola? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que querés que yo aprenda de todo esto? No me daba cuenta que al lado mío, pues yo siempre he tenido una tía, un tío, y pues la hija de ellos, que ha sido mi hermana toda la vida también. Yo también tengo en Estados Unidos una hermana, entonces eso también me ha afectado demasiado tenerla lejos, porque la amo con todo mi corazón y tenerla ya ha sido muy duro. Entonces yo decía, pero Dios mío, ¿por qué toda mi familia lejos y yo acá con mi hermano, esas garroteras todos los días? Y bueno, ahí todo se ha ido acomodando y no me daba cuenta que ahí estaba mi tía siempre dándome como el amor de madre. Luisa, ¿qué te falta? Luisa, ¿qué necesitas? Y pues la relación con mi tía siempre ha sido muy buena. De hecho, yo siempre he dicho que mi tía es como mi segunda mamá. Mi tío, pues ese papá hermoso que siempre me dio demasiado cariño, que estuvo también ahí conmigo. Y pues mi prima, que nosotros hemos sido muy unidas siempre y que también amo con el corazón, que le pido mucho a Dios por ellos y para que ellos de pronto también algún día sepan cómo escuchar a Dios en sus vidas. Entonces nada, quería compartir eso porque nosotros a veces nos quejamos mucho de lo que nos falta y no vemos lo que tenemos. Impresionante. Entonces tenemos demasiadas bendiciones, demasiadas personas ahí. Por ejemplo, mi hermano, que yo lo tengo ahí todos los días y siempre era pelea y pelea y pelea. Entonces empezar como a decir, Señor, ayúdame a amarlo tal y como es, ayúdame a valorar ese hermano que me enviaste, sea lo que sea, muy peleón, regañón, lo que sea, pero amémoslo, amémoslo. Entonces nada, eso ha sido muy hermoso porque uno aprende mucho también con la conversión a valorar el amor de la familia y de las personas que están al lado de uno. Antes Juli, pues con mi abuela, yo era una mujer de mucha rumba y yo me iba todo un fin de semana y no me importaba si mi abuelita estaba triste, si quería algo.
yo era terrible con mi abuela, que pesar. Y esto también nos unió mucho, pues Claro. igual la consagración, el hecho de que... Salían de rumba pues, los jueves para la consagración. No, yo todo un fin de semana era perdida y mi abuela nunca me decía nada y ella me decía, mi hija, yo rezaba tanto por usted para que qué cambiara. belleza. Y yo, "Ay, no, qué pesar". Y ya nos sentamos a hacer el rosario junticas todos los días y mi abuela es demasiado hermosa. Yo la amo Hermosa. con todo mi corazón. Carito, ¿qué decir en un minuto que tenemos de batería? Bueno, no, decirles que siempre el Señor nos va a hablar todos los días y que en los momentos en que de pronto sientas que tu alma sienta esa sed o esa angustia o esa felicidad plena, siempre recuerda que el sagrario más cercano que tú tienes es tu corazón y que Jesús siempre va a habitar en ti. Y bueno, no, invitarlos a que siempre vean esta lección, a que siempre nos acompañen y que igual todos, así ustedes estén lejos o los que están acá cerquita, nos vamos a encontrar siempre en una oración que es hermosa, que se llama Santo Rosario, y en la Eucaristía. Jesús bien. siempre te espera. Uri, no, señora, no, ¿qué sin pasó? que me vean, no importa que no me vean. ¿Qué pasó, pero Mariana? Que no, quería dar también, yo ¿Un hice aviso? ya la ley acá. No, que me parece muy bonito como una... A ver, espere, yo corro esa cámara. No, vaya hablando, porque se vaya va a hablando. acabar. No, que le hace, no importa, vaya hablando. Que una como, yo creo que, porque estaba pensando porque hoy también quedé pensativa de, bueno, ¿qué me dice a mí el Señor? Pero, o sea, ¿qué me lleva, no? Ese Ajá. propósito. Y yo creo que el propósito de hoy, pues para mí era primero darnos cuenta de que todavía estamos ciegos, sordos, ¿cierto? De que hasta mudos, porque a veces nos cuesta, obviamente, hablar es lo que Dios nos pide. Hablamos muchas cosas, pero lo que Dios nos pide, eso es complicado. Entonces me parece muy bonito porque Luisa, por ejemplo, nos aterrizó mucho el evangelio a nuestra vida. Increíble, ¿cierto? impresionante. Aquí estamos ciegos, aquí estamos sordos y entonces me pareció como un buen propósito, es ver dónde estoy ciego, dónde estoy sordo, dónde no quiero ver lo que el Señor hace. Y bueno, se los quería compartir. Bueno, se nos acabó la batería, así que no vamos a hacer la oración pues aquí al aire, debido a que tenemos que cortar pues prácticamente ya. Vamos a hacer la oración nosotros acá una vez termine la transmisión, pero ustedes también hagan su oración ahí solitos. Ya ustedes la saben hacer. Dios los bendiga, que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Chao. A las chicas Dios les pague por haber estado, A qué ustedes por belleza. invitarnos. Y bueno, vamos a orar nosotros acá y únanse ahí cuando terminen de ver este videito. Ahí vamos a estar nosotros también orando. Dios los bendiga, que la gracia del Señor esté con todos.